Durante estos últimos meses estuvimos estudiando sobre la primera revolución industrial y sobre la expansión del mercado a nivel mundial que se da con la segunda revolución a mediados del 1800. Recordarás también que a principio de año estuvimos conversando mucho acerca de la globalización y la brecha que se abre entre los países industrializados y los países no industrializados. Para comprender el papel y el lugar que ocupa la Argentina en este mercado mundial, es necesario comenzar con nuestra historia desde el principio. A partir de 1810, existieron en el actual territorio argentino diferentes posiciones sobre cómo debía organizarse el país. Las diferencias políticas desencadenaron enfrentamientos armados entre diversos grupos. Al principio, los contrincantes se agruparon en dos grandes bandos, los unitarios y los federales. Los unitarios querían imponer un gobierno fuerte y centralizado. En cambio, los federales querían que las provincias conservaran su autonomía y pudieran elegir a sus gobernantes. Entre 1835 y 1852, las provincias se organizaron en lo que conocemos como la Confederación Argentina. La Confederación Argentina se trataba de un conjunto de provincias que establecían tratados, es decir, acuerdos entre ellas, pero sin que existiese una constitución que las organizara. La figura más poderosa de esta confederación fue el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En esos años, Rosas se negaba a dictar una constitución que estableciera de manera definitiva el gobierno de todo el país. Además, mantuvo el predominio del puerto de Buenos Aires e impidió la apertura de puertos en el litoral y la libre navegación en los ríos Paraná y Uruguay. A comienzos de la década de 1850 aumentaron las rivalidades y las discusiones internas dentro del bando federal. Rosas, como te había dicho antes, se oponía a la sanción de una constitución y alguien que estaba muy en desacuerdo con ello era Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos. Urquiza formó una alianza con la provincia de Corrientes y los países vecinos de Brasil y Uruguay, conformando lo que se conoció como el Ejército Grande, que en 1852 enfrentó y venció a las tropas de Rosas en la batalla de Caseros en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Luego de esa victoria, Urquiza fue nombrado director provisorio de la Confederación. De esta forma, convocó a las provincias a participar en un congreso con el objetivo de elaborar y sancionar una constitución. En mayo de 1852, los representantes de las provincias se reunieron en San Nicolás para acordar las bases de un Congreso Nacional Constituyente. Allí firmaron el Acuerdo de San Nicolás, que resolvió que el nuevo gobierno debía ser federal y proponía como capital de esta confederación a Buenos Aires. De esta forma buscaban que el puerto de la provincia de Buenos Aires quedara bajo el control del Estado Nacional. Esta medida enojó mucho a Buenos Aires, que poseía la aduana más rica y poderosa del país, y en consecuencia la provincia se opuso a este acuerdo y se negó a integrar el nuevo Estado Nacional. De esta forma, Buenos Aires se separa de la Confederación. El 1 de mayo de 1853 se termina sancionando la Constitución Nacional. En ella se establecían los derechos, deberes y garantías de todos los habitantes del país y la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y además se establecía que cada provincia podía dictar su propia constitución
leyes y elegir a sus autoridades. Como Buenos Aires se separó de las demás provincias, organizó un estado independiente y en 1854 dictó su propia constitución y eligió sus propias autoridades. En esa época la provincia aumentó sus ingresos gracias al crecimiento de las exportaciones de productos ganaderos y comenzó así un período de gran prosperidad. Aunque debemos decir que dentro de la provincia de Buenos Aires también había diferencias, porque había quienes deseaban unirse a la Confederación y había quienes sostenían la necesidad de ser un estado independiente. Pero esta separación de Buenos Aires hacía que el resto de la Confederación tuviese escasos ingresos aduaneros y la Confederación se veía cada vez más empobrecida. Por lo tanto, los conflictos entre el Estado de Buenos Aires y el Estado de la Confederación se fueron agravando. En 1859, en Cepeda, las tropas de Urquiza enfrentaron al ejército de Buenos Aires, que estaba comandado por Bartolomé Mitre. Buenos Aires fue derrotada. Como consecuencia, se firmó el Pacto de San José de Flores, que comprometía a Buenos Aires a integrarse a la Confederación. Aún habiendo perdido esta batalla y siendo obligados por la Confederación a unirse como parte de ella, los porteños no querían ceder sus ingresos de la aduana para el resto de las provincias. Entonces hicieron todo lo posible por retrasar su incorporación a la Confederación. Pero en 1861 las tropas de la Confederación y el ejército porteño al mando de Bartolomé Mitre volvieron a enfrentarse en lo que se conoció como la Batalla de Pavón. En esta oportunidad, Bartolomé Mitre logró imponerse. Entonces los porteños victoriosos decidieron esta vez sí unirse al Estado Nacional, pero impusieron a Mitre como el presidente constitucional. Así, en 1862, el general porteño Bartolomé Mitre fue elegido presidente y Buenos Aires y la Confederación finalmente se unificaron. De esta manera se iniciaba la definitiva organización nacional. Como podés observar en el mapa, todavía el territorio que hoy conocemos como Argentina no estaba conformado de esta forma, pero sí la Confederación y la provincia de Buenos Aires conformaron un mismo Estado nacional.